porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9. Hola, bienvenidos a mi canal. Deja un like y suscríbete para recibir notificaciones y más contenido como este. Y disfruta de las historias. Imagina a una joven viuda y desamparada, dejando todo atrás y embarcándose en un viaje impredecible. Ruth, la moabita, hizo exactamente esto cuando decidió seguir a su suegra Noemí de regreso a la tierra de Israel. En esos tiempos turbulentos de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21-25, la nación de Israel atravesaba un periodo de caos y desorientación espiritual. Pero en medio de este oscuro escenario, la historia de Ruth surgió como un rayo de esperanza. Ruth era una mujer moabita, perteneciente a un pueblo históricamente visto con desconfianza y hostilidad por los israelitas. Sin embargo, cuando la tragedia golpeó y Ruth quedó viuda, tomó una decisión sorprendente: dejar atrás todo lo que conocía y acompañar a su suegra Noemí en su viaje de regreso a Belén. Imagina la escena: Ruth, llevando solo el peso de su dolor, dejando a su familia, su cultura e incluso a sus propios dioses para unirse al pueblo de Israel. Esta valiente decisión requería un acto extraordinario de fe, pues Ruth sabía que enfrentaría rechazo y prejuicios de aquellos que la verían como una extranjera indeseada. Sin embargo, la determinación de Ruth fue inquebrantable. Declaró con convicción: a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esta mujer estaba dispuesta a dejarlo todo atrás para unirse al pueblo elegido por Dios. A medida que la historia de Ruth se desarrollaba, quedaba cada vez más claro que sus pasos estaban siendo guiados por una mano invisible. Su camino la llevaría por senderos inesperados, conectándola con uno de los más grandes líderes de Israel. Prepárate para ser cautivado por la fascinante historia de Ruth y descubre cómo se entrelaza con el destino de la nación elegida por Dios. Su misterioso viaje y actos de fe desafiarán tu propia comprensión de cómo Dios opera en la vida de aquellos que se entregan a Él. En esta era de relativismo e incertidumbre, la historia de Ruth nos recuerda que Dios sigue estando en control, obrando de formas sorprendentes para cumplir sus propósitos. Únete a nosotros en este viaje y descubre cómo la vida de una simple mujer moabita se convirtió en un eslabón esencial en la historia del pueblo de Israel. En una tierra azotada por la hambruna y el desorden espiritual, comenzó una de las historias más extraordinarias de la Biblia. Era el tiempo de los jueces en Israel, un periodo oscuro en el que el pueblo vagaba sin rumbo, lejos de los caminos del Señor. Fue en este contexto que una familia de Belén en Judá, impulsada por la hambruna que devastaba la tierra, tomó una decisión desesperada. Elimelec, su esposa Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión, dejaron su tierra natal en busca de supervivencia en los campos de Moab, una decisión que parecía prudente a los ojos humanos, pero que marcaría el inicio de un camino lleno de pruebas y pérdidas devastadoras. Mientras vivían en Moab, la tragedia comenzó a desplegarse. Primero, la repentina muerte de Elimelec dejó a Noemí viuda en una tierra extranjera. Sus hijos, buscando establecer raíces allí, se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Durante 10 años construyeron sus vidas en ese lugar, hasta que sucedió lo impensable: ambos, Malón y Kelión, murieron, dejando atrás a 3 viudas desamparadas. Imagina la profundidad de esta tragedia. Noemí, quien había salido de Belén con una familia completa, ahora se encontraba sola, sin esposo, sin hijos, en una tierra extranjera. El peso de su pérdida era abrumador, al punto de que declaró amargamente: no me llaméis Noemí, que significa placentera, llamadme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Ruth 1:20. Fue en este momento de profunda oscuridad que comenzó a brillar una luz. Cuando Noemí decidió regresar a su tierra natal después de escuchar que el Señor había bendecido a su pueblo con alimento, algo extraordinario sucedió. Ruth, su nuera moabita, se negó a dejarla ir sola. La escena que siguió es una de las más conmovedoras de la Biblia.
mientras Orfa se despidió entre lágrimas y regresó a su pueblo, Ruth se aferró a Noemí con una determinación sorprendente. Sus palabras, que resuenan a través de los siglos, revelan una de las mayores declaraciones de fe y lealtad jamás registradas. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth 1, 16-17. Esta no fue una decisión casual. Ruth estaba eligiendo dejar todo atrás, su familia, su cultura, sus dioses, su seguridad. Estaba optando por convertirse en una extranjera en una tierra desconocida, siguiendo a una suegra amargada que no tenía nada que ofrecerle, excepto una vida de incertidumbre. El viaje físico de Moab a Belén debió de ser arduo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Cuando llegaron a Belén, las dos mujeres enfrentaron la dura realidad de su situación. Era el comienzo de la cosecha de cebada, y ellas no tenían medios de sustento. La ciudad que Noemí había dejado años atrás apenas la reconocía, y su amargura era evidente para todos. Pero Ruth, mostrando una fuerza de carácter extraordinaria, no dudó. Con humildad y determinación, pidió a Noemí permiso para ir a los campos a espigar, recoger las obras dejadas por los cosechadores. Este trabajo, aunque permitido por la ley de Moisés para ayudar a los pobres y extranjeros, era una tarea ardua y a menudo humillante. Y sucedió que trabajó en un campo que pertenecía a Booz, quien era de la familia de Elimelech. Ruth 2:3. Lo que parecía una coincidencia era en realidad el comienzo de algo mucho mayor. Dios estaba tejiendo en secreto los hilos de su providencia, guiando los pasos de Ruth hacia un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia de Israel. En medio del arduo trabajo bajo el sol abrasador, Ruth llamó la atención de Booz, no solo por su belleza, sino especialmente por su dedicación e integridad. La gente hablaba de cómo había dejado su tierra para cuidar a su suegra, cómo trabajaba incansablemente desde el amanecer, y cómo se comportaba con dignidad incluso en circunstancias difíciles. Así comenzó el extraordinario viaje de Ruth, la moabita, quien, a través de su fe inquebrantable y lealtad incomparable, estaba a punto de convertirse en un instrumento crucial en los planes de Dios para su pueblo. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está trabajando detrás de escena, convirtiendo tragedias en triunfos y usando lo improbable para cumplir sus propósitos eternos. Booz, el dueño del campo, era un hombre respetado en Belén. No solo era rico, sino también conocido por su bondad y justicia. Al enterarse de la presencia de una joven moabita en sus campos, Booz sintió una inmediata curiosidad. ¿Quién era esta mujer que había dejado su tierra natal para cuidar de una suegra israelita y que aceptaba con gusto la ardua tarea de recoger espigas bajo el sol? Booz dio instrucciones a sus siervos para asegurarse de que Ruth no fuera acosada ni tratada con desprecio. Incluso fue más allá, instruyendo a sus trabajadores a dejar caer intencionadamente algunas espigas para facilitarle el trabajo. Ese día, mientras Ruth trabajaba en el campo, Booz decidió acercarse a ella. Observó sus movimientos y la forma humilde en la que trabajaba, sin quejas ni dudas. Para Ruth, el encuentro con Booz fue inesperado, sabía que era una extranjera y por eso se mantenía apartada. Cuando Booz le habló por primera vez, Ruth se sorprendió por su amabilidad. Él la animó a recoger libremente en sus campos y a unirse a los trabajadores para descansar y comer. Al escuchar esto, Ruth se inclinó en reverencia y le preguntó, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, siendo que soy extranjera? La respuesta de Booz resuena hasta el día de hoy como uno de los momentos más profundos de reconocimiento a la virtud de Ruth. Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo, cómo dejaste a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste y viniste a un pueblo que no conocías antes. Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho. Estas palabras, llenas de gratitud y respeto, fortalecieron a Ruth en su decisión de permanecer al lado de Noemí y confiar en el Dios de Israel.
El encuentro en los campos de Booz no fue solo un acto de caridad, fue el comienzo de una relación construida sobre el respeto y la admiración. Reconociendo el sacrificio de Ruth, Booz le ofreció no solo sustento, sino también dignidad. En los días que siguieron, ella continuó trabajando en los campos de Booz, siempre consciente del cuidado y protección que él le brindaba. El comportamiento de Booz fue más allá de la mera obligación. Vio en Ruth una virtud rara y admirable. Después de un tiempo en Belén, Noemí observó el respeto y el cuidado que Booz mostraba hacia Ruth y comenzó a vislumbrar un futuro para su nuera. Las tradiciones de Israel permitían que un pariente cercano, conocido como Redentor, tuviera el derecho de casarse con una viuda de la familia para asegurar la continuidad de la línea. Booz era uno de estos parientes, pero había un proceso para que él asumiera este papel. Una noche, Noemí compartió un plan con Ruth. Le instruyó que se presentara ante Booz en la era, donde él estaría trabajando con la cosecha de grano. La práctica de trillar el grano era un evento importante, Booz y otros trabajadores estarían allí para proteger la cosecha. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth debía esperar hasta que Booz hubiera terminado de comer y beber y se hubiera acostado a descansar, luego acercarse a él discretamente. Esta acción no era simplemente un acto de acercarse a él, era un profundo gesto de respeto y confianza en las costumbres de Israel. Noemí sabía que Booz era un hombre honorable, y al guiar a Ruth para que se acostara a sus pies, le estaba indicando que mostrara humildad respetuosa y una petición de protección. Esa noche, Ruth se acercó a Booz en la quietud de la era, su corazón lleno de anticipación y un toque de ansiedad. Cuando él se despertó y la vio a sus pies, Booz se sorprendió y preguntó quién era. Con humildad, Ruth se identificó y explicó el propósito de su visita. Le pidió que la tomara bajo su protección, de acuerdo con la costumbre israelita, reconociéndolo como el redentor de su línea familiar. Este momento fue mucho más que una propuesta de matrimonio. Fue una expresión de la profunda confianza de Ruth en la tradición del pueblo de Israel y en la integridad de Booz. Ella buscaba seguridad, pero también le ofrecía la oportunidad de actuar con nobleza y cumplir el papel de redentor. Al reflexionar sobre el viaje de Ruth y Booz, nos encontramos en un momento lleno de alegría y esperanza. Su matrimonio no fue simplemente la unión de dos individuos, fue una orquestación divina que simbolizaba la profunda misericordia de Dios. A través de las pruebas y tribulaciones, Ruth había navegado su camino desde Moab hasta Belén, impulsada por el amor y la lealtad hacia su suegra, Noemí. Ahora, estaba en el altar, lista para entrar en un pacto que cambiaría el curso de la historia. En la cultura del antiguo Israel, el matrimonio tenía una inmensa significación, a menudo visto como un medio para establecer líneas familiares y asegurar generaciones futuras. Cuando Booz aceptó casarse con Ruth, fue un acto de bondad que resonó profundamente en la comunidad. Él había sido testigo de su dedicación inquebrantable hacia Noemí y reconoció la belleza de su espíritu. En sus ojos, Ruth no era solo una viuda extranjera, era una mujer de valor, digna de amor y honor. Imagina la atmósfera en Belén mientras la noticia de su matrimonio se propagaba. Los habitantes del pueblo, que habían visto a Ruth recoger espigas en los campos, ahora celebraban su transformación de extraña a miembro amado de su comunidad. La unión de Ruth y Booz se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el plan de Dios a menudo se despliega de las maneras más inesperadas. Aquí había una mujer moabita, tradicionalmente vista como un extraño, ahora abrazada como parte integral de la familia israelita. Este momento también tenía un gran significado para Noemí. Después de perder a su esposo y a sus hijos, había regresado a Belén sintiéndose vacía y desolada. Sin embargo, al presenciar el matrimonio de Ruth con Booz, Noemí vio la restauración de la esperanza. Este matrimonio era un testimonio de la fidelidad de Dios, mostrando que incluso en tiempos de desesperación, las bendiciones pueden surgir. La alegría de la unión de Ruth trajo nueva vida al hogar de Noemí, recordándole que el amor de Dios es persistente, buscando redimir incluso las situaciones más rotas. Mientras Ruth y Booz intercambiaban votos, no solo se comprometían el uno al otro, estaban asumiendo un rol que tendría implicaciones duraderas para sus descendientes. Su unión traería a un hijo, Obed, quien se convertiría en el abuelo del rey David.
Esta conexión con David era fundamental, pues establecía una línea que eventualmente conduciría al Mesías. Al casarse con Booz, Ruth no solo aseguraba su propio futuro, estaba participando en la gran narrativa de redención de Dios para su pueblo. En el contexto bíblico, el matrimonio era visto como un reflejo del pacto de Dios con su pueblo. Así como Dios había prometido ser fiel a Israel, el compromiso de Ruth y Booz el uno con el otro ilustraba la belleza del amor y la fidelidad divinos. Su relación servía como modelo para las generaciones futuras, destacando la importancia de la bondad, la lealtad y el respeto mutuo en el matrimonio. Además, la inclusión de Ruth en la comunidad israelita marcaba un cambio significativo en la percepción. Tradicionalmente, los moabitas eran vistos con desconfianza debido a conflictos históricos con Israel. Sin embargo, el carácter y la fidelidad de Ruth rompieron estas barreras. Su matrimonio con Booz enviaba un poderoso mensaje, que el amor de Dios trasciende nacionalidades, etnias y pasados. Demostraba que la redención y la gracia están disponibles para todos los que lo buscan, sin importar sus orígenes. Al considerar las implicaciones del matrimonio de Ruth, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia permitimos que nociones preconcebidas sobre los demás limiten nuestra comprensión del plan de Dios? La historia de Ruth nos anima a mirar más allá de las diferencias superficiales y a reconocer el valor inherente en cada persona. Así como Booz vio a Ruth por quien realmente era, también estamos llamados a abrazar a los demás con amor y aceptación. El nacimiento de Obed, el hijo de Ruth y Booz, fue una celebración de vida y legado. Este niño crecería conociendo la poderosa historia de sus padres, un relato de lealtad, fe y providencia divina. En él, la línea de David continuó, solidificando el lugar de Ruth en los anales de la historia israelita. El nacimiento de Obed simbolizaba no solo la continuación de una línea familiar, sino también el despliegue de las promesas de Dios para su pueblo. Al concluir esta parte de la narrativa de Ruth, reconocemos que su matrimonio con Booz no fue solo un hito personal, fue un momento crucial en la historia de Israel. Demostró cómo el plan de Dios puede tomar a los individuos más improbables y usarlos para sus propósitos. Ruth, la viuda moabita, se convirtió en una piedra angular en la línea del gran rey David y, en última instancia, del Mesías. La historia de Ruth nos recuerda que nuestras vidas están entrelazadas en un tapiz más grande. Cada elección que hacemos, cada relación que construimos, tiene el potencial de impactar a las generaciones futuras. Abracemos este legado de fe y amor, tal como lo hicieron Ruth y Booz, y llevemos adelante el espíritu de redención en nuestras propias vidas. El matrimonio de Ruth y Booz fue un momento crucial en la historia de Israel, creando un vínculo que trascendió el tiempo y las generaciones. Esta unión no solo consolidó el lugar de Ruth dentro de la comunidad israelita, sino que también la vinculó directamente a la línea del rey David, una de las figuras más significativas en la historia de Israel. Al profundizar en la importancia de esta unión, descubrimos capas de significado que resuenan a través de las narrativas bíblicas, ilustrando la profunda conexión entre la fe personal y la identidad comunitaria. Cuando hablamos de la inclusión de Ruth en la línea de David, reconocemos el poder transformador de la lealtad y la humildad. Ruth, una mujer moabita, dejó su tierra natal para seguir a Noemí, su suegra, hacia un futuro desconocido. Este acto de lealtad no es simplemente una historia personal, simboliza un compromiso con el pueblo de Dios y sus planes. La determinación de Ruth para abrazar su nueva vida y al Dios de Israel la marcó como una figura de fe, ilustrando que la verdadera pertenencia no está determinada por la ascendencia, sino por el estado del corazón. El viaje de Ruth desafía la noción de que nuestro pasado define nuestro futuro. En una sociedad que a menudo prioriza la linaje y la herencia, la historia de Ruth proclama una verdad radical, que Dios mira más allá de los marcadores externos y ve el corazón. Su compromiso inquebrantable con Noemí y su disposición a adaptarse a una nueva cultura revelaron su carácter, demostrando que el propósito divino a menudo llega a través de vasos inesperados. La vida de Ruth nos recuerda que la gracia de Dios es inclusiva, ofreciendo redención a todos los que la buscan, sin importar sus orígenes. Al considerar la importancia del matrimonio de Ruth con Booz, es esencial entender el contexto de su unión dentro de la narrativa más amplia de Israel.
Durante un periodo tumultuoso en la historia de Israel, caracterizado por ciclos de desobediencia y conflicto, la historia de Ruth brilla como un faro de esperanza. Su matrimonio representó la renovación de la fe y la restauración de las promesas de Dios. A través de Ruth y Booz, Dios estaba demostrando su deseo de redimir y restaurar, incluso en un tiempo de desesperación. El nacimiento de su hijo, Obed, sirvió como un testimonio de la fidelidad de Dios. Obed crecería conociendo el poderoso legado de sus padres, un legado arraigado en el amor, la lealtad y el propósito divino. Este niño no era meramente el próximo eslabón en una cadena familiar, era parte de un plan divino que, en última instancia, llevaría al establecimiento de un gran reino. La línea de Obed pavimentaría el camino para el rey David, y de la línea de David vendría el Mesías, Jesucristo. Esta conexión subraya la importancia del papel de Ruth en la narrativa de la redención, ilustrando cómo Dios entrelaza historias individuales en un mayor tapiz de salvación. Además, la unión de Ruth con Booz simboliza el amor de Dios por su pueblo. Ecoa a lo largo de las Escrituras, revelando a un Dios que desea abrazar a toda la humanidad. En la historia de Ruth, vemos un poderoso mensaje: no importa el origen o el pasado de uno, cualquiera puede convertirse en parte del plan divino de Dios. Esta es una verdad profunda que resuena en nuestro mundo actual, recordándonos que cada individuo tiene el potencial de contribuir al bien común. La historia de Ruth también sirve como un recordatorio del papel de las mujeres en la narrativa bíblica. En una cultura que a menudo marginaba a las mujeres, Ruth emergió como una figura central, mostrando fuerza, coraje y una fe inquebrantable. Sus acciones no solo cambiaron su propio destino, sino que también moldearon el destino de toda una nación. La vida de Ruth es un testimonio de la idea de que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de las limitaciones sociales, para cumplir sus propósitos. Al reflexionar sobre el legado de Ruth, debemos reconocer la importancia de los valores que ella encarnó: bondad, lealtad y un compromiso con el pueblo de Dios. Estas cualidades continúan resonando hoy, desafiándonos a encarnar el mismo espíritu en nuestras interacciones con los demás. Así como Ruth eligió estar al lado de Noemí, también estamos llamados a apoyarnos mutuamente, fomentando un sentido de comunidad que refleje el amor de Dios. El matrimonio de Ruth con Booz no fue simplemente una unión personal, simbolizó la unidad del pueblo de Dios y la profunda verdad de que el amor puede cruzar incluso las brechas más amplias. Su historia nos recuerda que Dios está obrando en nuestras vidas, a menudo a través de las relaciones que forjamos entre nosotros. Las conexiones que hacemos, ya sea a través de la familia, la amistad o la comunidad, pueden convertirse en avenidas de bendición y propósito divino. En un mundo que a menudo se siente dividido, la historia de Ruth y Booz nos desafía a abrazar la inclusividad. Su unión ejemplifica la belleza de la diversidad, mostrando que somos más fuertes cuando nos unimos, unidos en amor y propósito. La aceptación de Ruth en la comunidad israelita sirve como un poderoso recordatorio de que el amor de Dios no está confinado a un grupo específico, sino que se extiende a todos los que lo buscan. Al concluir esta reflexión sobre la significancia histórica y espiritual de la unión de Ruth y Booz, llevemos adelante las lecciones de su historia. Sus vidas nos recuerdan que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero, moldeando el futuro para las generaciones venideras. El legado de lealtad y fidelidad de Ruth continúa inspirándonos, instándonos a perseguir una vida arraigada en el amor y el servicio a los demás. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, participamos en la narrativa divina de redención que Ruth encarnó. Así como ella se convirtió en una bendición para Noemí y para el pueblo de Israel, que también nos esforcemos por ser bendiciones en nuestras propias comunidades. Recordemos que, al igual que Ruth, estamos llamados a vivir vidas con propósito, abrazando el amor transformador de Dios y extendiendo ese amor a todos aquellos que encontramos. Al profundizar en la profunda narrativa de Ruth, descubrimos un rico tapiz que refleja el viaje del pueblo de Israel. La vida de Ruth estuvo marcada por desafíos e incertidumbres, desde la desgarradora pérdida de su esposo hasta la abrumadora tarea de navegar por una tierra y cultura extranjeras. Este viaje de fe no es solo de Ruth, resuena profundamente con las luchas y triunfos de Israel a lo largo de la historia. El pueblo de Israel ha enfrentado innumerables pruebas, exilios, opresión y momentos de desesperación.
Sin embargo, a pesar de todo, han mantenido firme su fe, tal como hizo Ruth al elegir permanecer leal a Noemí. Esta lealtad, este compromiso con un propósito superior, ilustra la esencia misma de la fe. Nos enseña que incluso cuando el camino por delante está envuelto en oscuridad, nuestra fe puede iluminar el camino. La decisión de Ruth de seguir a Noemí de regreso a Belén no fue tomada a la ligera. Dejó atrás todo lo familiar, su familia, su cultura y su tierra natal. Esta elección epitomiza el coraje que se necesita para abrazar lo desconocido. En su compromiso con Noemí y el Dios de Israel, Ruth ejemplifica una verdad profunda, que la fe puede llevarnos a lugares de bendición increíble, incluso cuando no estamos seguros de nuestro destino. Israel, también, ha soportado su parte de adversidades. Desde la destrucción del primer templo hasta el exilio babilónico y la ocupación romana, el viaje de Israel ha estado plagado de dificultades. Sin embargo, a lo largo de estas tribulaciones, la nación nunca ha perdido de vista su pacto con Dios. Así como Ruth se convirtió en una parte integral de la historia de Israel, al convertirse en la bisabuela del rey David, también ha sido moldeada la historia de Israel por la resiliencia y la fidelidad a las promesas divinas. El pacto hecho entre Dios e Israel es un vínculo que trasciende generaciones. Así como la línea de Ruth condujo al Mesías, la historia de Israel está entrelazada con momentos de redención y restauración. Cada desafío enfrentado por el pueblo ha sido, a su vez, un catalizador para la renovación espiritual y el crecimiento. El viaje de Ruth es un poderoso recordatorio de que las promesas de Dios son inclusivas. No están confinadas a aquellos nacidos dentro de un cierto linaje o nación. Ruth, una mujer moabita, ejemplifica cómo cualquiera que se dirija a Dios en fe puede convertirse en parte de su plan divino. Su historia nos enseña que el camino hacia la redención y la bendición está abierto a todos los que eligen buscar la rectitud y la justicia. Al reflexionar sobre el legado de Ruth, debemos considerar las implicaciones para nuestras propias vidas. La importancia de volver a Dios y adherirse a sus mandamientos es más relevante que nunca. En un mundo lleno de distracciones, caos e incertidumbre, debemos recordar que la verdadera paz y satisfacción provienen de alinear nuestras vidas con las verdades fundamentales de nuestra fe. La vida de Ruth nos invita a abrazar nuestra fe con valentía. Su disposición a arriesgar, dejar atrás su pasado y comprometerse plenamente con Noemí y con Dios es un poderoso testimonio del poder transformador de la fe. Así como Ruth encontró una nueva familia y un nuevo hogar, nosotros también podemos descubrir nuestras verdaderas identidades cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. En cada prueba, tenemos la oportunidad de profundizar nuestra fe y fortalecer nuestra determinación. El viaje de Ruth nos enseña que incluso las personas más inesperadas pueden aportar enormes bendiciones a una nación. Su legado nos recuerda que nuestras acciones, guiadas por la fe y el amor, pueden moldear el curso de la historia. Al concluir esta exploración de las conexiones entre la vida de Ruth y la historia de Israel, se nos recuerda la necesidad de volver a Dios y abrazar sus mandamientos de todo corazón. Es a través de este regreso que podemos experimentar verdadera sanación, restauración y bendición. En un momento en que muchos buscan respuestas en placeres efímeros o caminos inciertos, debemos aferrarnos a la verdad de que la fe en Dios ofrece una base sólida. Tomemos un momento para reflexionar sobre la esencia de la historia de Ruth. No es meramente un relato de la lealtad de una mujer, es un mensaje universal de esperanza y redención. Ruth, una extranjera, se convirtió en una figura clave en la línea de Israel, mostrándonos que la fe trasciende fronteras y divisiones culturales. En nuestras propias vidas, estamos llamados a encarnar este espíritu de fe. Esforcémonos por ser como Ruth, audaces, devotos e inquebrantables en nuestro compromiso con Dios y sus caminos. Al hacerlo, abrimos el camino para que las futuras generaciones conozcan las bendiciones que fluyen de una vida arraigada en la fe y la rectitud. En conclusión, elijamos todos caminar por el camino de la fe, tal como lo hizo Ruth. Volvamos a Dios, porque en Él encontramos nuestro verdadero propósito y vocación. Que encarnemos las lecciones aprendidas de la vida de Ruth, abrazando la fe como nuestra luz guía y buscando reflejar el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos.
Al hacerlo, honramos el legado de quienes nos precedieron e inspiramos a aquellos que vendrán después de nosotros. El viaje de la fe no es fácil, pero, al igual que Ruth, podemos enfrentar nuestros desafíos con valentía y convicción. Juntos, volvamos nuestros corazones a Dios, alineemos nuestras vidas con sus mandamientos y confiemos en las promesas divinas que nos esperan. Al hacerlo, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos al mayor tapiz de fe que nos conecta a todos. Abracemos este llamado, porque es a través de la fidelidad que verdaderamente podemos cambiar el mundo que nos rodea.